Ella despierta en el hospital sin recuerdos, pero al mirar a los ojos de su marido, un sentimiento de peligro la invade. Alice despierta sin memoria, atrapada en un pasado que no puede recordar. A su lado, Henry, su marido, parece ser el hombre perfecto, pero ¿por qué siente tanto malestar con su toque? Fragmentos de un terrible accidente comienzan a invadir su mente, y con ellos, surgen dudas que podrían cambiarlo todo. Alice despertó lentamente, como si estuviera siendo arrastrada de un sueño confuso. Al abrir los ojos, fue recibida por una sala completamente blanca e inundada por luces artificiales. El zumbido de las máquinas y el fuerte olor a desinfectante eran opresivos, provocándole una sensación de náuseas. Su cuerpo se sentía extraño, pesado y desconectado, como si no lo controlara del todo. Cuando intentó moverse, se dio cuenta de que estaba conectada a tubos y cables. La sensación de incapacidad la alarmó. Sus brazos temblaban de debilidad, y un dolor intenso martillaba su cabeza. Con cada parpadeo, la sala se volvía más clara, pero su mente permanecía nebulosa, como si algo bloqueara sus pensamientos. Intentaba recordar dónde estaba o qué había sucedido, pero todo estaba vacío. Ningún recuerdo, ninguna conexión. Solo el presente, el aquí y el ahora. Un toque suave en su mano la sacó de su confusión. Giró lentamente la cabeza para ver a un hombre a su lado, con profundos ojos marrones y una expresión de cansancio. Sostenía su mano con una delicadeza casi reverente. Alice, su voz era suave, pero había un leve temblor en ella. Gracias a Dios, despertaste. Alice frunció el ceño, confusa. El nombre le sonaba familiar, pero al mismo tiempo distante, como si perteneciera a otra persona. Intentó responder, pero su garganta estaba seca y áspera. No pudo emitir ningún sonido. El hombre, notando su esfuerzo, se inclinó un poco más. No intentes hablar, querida, dijo con una sonrisa, aunque el cansancio en su rostro era evidente. Soy Henry, tu marido. Has estado en coma por semanas. Yo, vaciló por un momento, como si reviviera el dolor de ese tiempo. Tuve tanto miedo de perderte. La palabra marido resonó en su mente, pero no despertó ningún recuerdo. ¿Coma?, se preguntó, sintiéndose aún más desconectada de la realidad. Las palabras de Henry la golpearon como una avalancha de información que no tenía sentido. ¿Cómo era posible que no recordara a su propio marido? ¿Y qué había sucedido para que estuviera allí, atrapada en esa cama, sin recuerdos? Finalmente, logró murmurar con voz ronca y débil: no recuerdo nada. La mirada de Henry se llenó de tristeza. Apretó su mano, pero, extrañamente, Alice se sintió incómoda con su toque. Algo dentro de ella gritaba que algo estaba mal. Era un sentimiento inexplicable, pero real. La puerta de la habitación se abrió, y una enfermera entró con una suave sonrisa. Comenzó a ajustar los monitores al lado de la cama de Alice. Hola, querida, dijo la enfermera con un tono reconfortante. Qué bueno que despertaste. Sufriste un terrible accidente automovilístico, pero te estás recuperando bien. Hubo momentos en los que pensamos que no volverías, pero mírate ahora. Alice asintió, pero su mente estaba en otra parte. Las palabras accidente y coma flotaban en su cabeza, pero nada encajaba. La enfermera continuó hablando sobre su recuperación, pero Alice apenas la escuchaba. Estaba concentrada en la incómoda sensación que no podía apartar. Algo, o alguien, estaba fuera de lugar. Cuando volvió a mirar a Henry, la sensación de desconfianza regresó con toda su fuerza. Parecía familiar, pero al mismo tiempo, era un completo extraño, y eso la perturbaba profundamente. Los días que siguieron fueron largos y agotadores. La recuperación física de Alice avanzaba lentamente, mientras los médicos celebraban cada pequeño progreso, una caminata breve aquí, un aumento de fuerza allá. Pero, para Alice, eso parecía insignificante comparado con su lucha mental. La falta de recuerdos era devastadora. Se sentía desconectada de sí misma y del mundo que la rodeaba. Henry siempre estaba cerca. Era atento, le traía flores, libros y fotos que supuestamente debían ayudarla a recordar quién era, y más importante aún, quiénes eran ellos juntos. Henry hablaba de la vida que tenían antes del accidente, describiendo viajes que habían hecho, cumpleaños celebrados y los momentos tranquilos de complicidad. Pero para Alice,
Cada palabra sonaba como una historia contada por un extraño. Ella escuchaba atentamente, pero nada le parecía real. Lo más perturbador, sin embargo, era el malestar que crecía dentro de ella cada vez que Henry estaba cerca. Había algo en sus gestos, en su tono de voz, que la inquietaba. Era difícil de explicar, pero cada vez que él la tocaba o la miraba, sentía el impulso de alejarse. Una mañana particularmente tranquila, mientras Henry arreglaba algunas flores al lado de la cama, Alice decidió enfrentar esa sensación. Henry, comenzó, con una voz más firme de lo que esperaba. Él se giró de inmediato, con una mirada de expectativa y preocupación. Sí, querida, ¿qué pasa? Se acercó, como si quisiera estar más cerca para escucharla mejor. Alice dudó un momento, pero sabía que debía decir algo. Yo sé que estás haciendo lo mejor para ayudarme, pero tomó aire profundamente. No me siento cómoda contigo. No sé por qué, pero cada vez que estás cerca, me siento extraña. La expresión de Henry cambió de expectativa a dolor en cuestión de segundos. Parecía luchar para encontrar una respuesta. Entiendo, Alice, dijo suavemente, bajando la cabeza. Esto debe ser muy difícil para ti. Hizo una pausa, sus manos temblaban. Verte así, sin recordar nada, es devastador. La miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. Pero estoy aquí, estoy a tu lado, y vamos a superar esto, juntos. Alice quería creerle, quería aceptar esa promesa de apoyo, pero algo dentro de ella simplemente no lo permitía. Un instinto profundo le gritaba que estaba viviendo una mentira, aunque no podía probarlo. Cada intento de Henry de acercarse a ella parecía un recordatorio de que algo estaba profundamente mal. Conforme pasaban los días, comenzó a cuestionar más sobre lo que podría estar oculto, y aunque no había pruebas concretas, la sensación de que había más detrás de la apariencia cuidadosa y devota de Henry era algo que no podía ignorar. Sin embargo, por el momento, Alice mantuvo esas sospechas para sí misma. Tal vez era solo el trauma, como sugerían Henry y los médicos, o tal vez era algo mucho más siniestro. Una mañana, mientras Alice caminaba lentamente por los pasillos del hospital, apoyada por una enfermera, un destello de memoria la golpeó con tanta fuerza que casi hizo que sus piernas flaquearan. Se agarró del brazo de la enfermera, con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. ¿Todo está bien?, preguntó la enfermera, preocupada. Alice negó con la cabeza, intentando controlar el pánico. Sí, solo un mareo, mintió, aunque sabía que no se trataba solo de eso. Su mente estaba en caos. Había visto algo, sentido algo. Un coche. Ella al volante, sus manos apretadas en el volante. El sonido estridente de los neumáticos derrapando, y su corazón acelerado con un miedo que parecía demasiado real para ser solo un recuerdo distante. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz baja, mirando fijamente al suelo mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. La imagen regresó a su mente, ella conduciendo, a gran velocidad, en una carretera mojada. El miedo la dominaba. Y luego, otra imagen surgió, otro coche, muy cerca, siguiéndola de cerca. Podía sentir la presencia amenazante de ese coche detrás de ella. Y, en ese momento, su corazón casi se detuvo al reconocer el rostro del conductor, Henry. Alice tropezó ligeramente, pero la enfermera la sostuvo, ofreciéndole apoyo. ¿Regresamos a la habitación? Pareces cansada. Sí, creo que será mejor. Alice asintió, intentando procesar lo que ese recuerdo significaba. De vuelta en la habitación, se sentó en la cama, con las manos temblorosas. Recordó a Henry en el coche detrás de ella, persiguiéndola. Y luego, el impacto, el accidente. Su corazón latía rápido, y sentía una mezcla de pánico y claridad al mismo tiempo. Henry estaba allí. No era solo el esposo cuidadoso al lado de su cama. Él estaba involucrado en el accidente. No sabía qué hacer con esa información. No podía confrontarlo todavía. Necesitaba más pruebas. No sabía hasta dónde llegaría él para proteger lo que estaba ocultando. Alice decidió, entonces, que debía fingir, mantener a Henry creyendo que ella no recordaba nada. Al menos, por ahora, era la única forma de garantizar su propia seguridad. Mientras observaba la puerta de la habitación, Alice sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Ahora,
más que nunca, debía ser cautelosa. Después de todo, las piezas comenzaban a encajar, y la verdad, por más aterradora que fuera, finalmente estaba emergiendo. Alice sabía que no podría continuar sola en ese viaje. Cada vez que Henry salía para discutir asuntos médicos o resolver alguna cuestión, la tensión en su cuerpo disminuía momentáneamente. Fue durante una de esas ausencias que Mark apareció. Tan pronto como entró en la habitación, una sensación de seguridad y familiaridad la invadió, algo que no sentía desde que había despertado. Mark era un viejo amigo, alguien que había sido parte de su vida antes de Henry. Cuando Alice lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y se dio cuenta de que, aunque no tuviera recuerdos, algo dentro de ella confiaba en él de inmediato. Él no era como Henry, su presencia traía paz. «Alice», exclamó Mark, sonriendo mientras caminaba hacia ella. «Cuando supe de tu accidente, vine lo más rápido que pude. ¿Cómo estás?» Alice sonrió por primera vez en semanas. «Estoy bien, supongo, al menos físicamente». Dudó por un momento, pero sabía que no podía perder esa oportunidad. Necesitaba confiar en alguien. «Mark, hay algo que debo contarte». Mark se sentó en la silla al lado de la cama, su expresión se volvió más seria. «Claro, Alice». «¿Qué sucede?» Alice miró alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando, luego bajó la voz. «He comenzado a tener destellos de memoria. Del accidente». Respiró hondo, preparándose para la siguiente parte. «Y Henry estaba allí. Me siguió esa noche». Mark abrió los ojos con sorpresa. «¿Henry? ¿Qué estás diciendo?» Alice se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. «No recuerdo todo, pero lo que vi, él me estaba siguiendo, Mark. Yo estaba huyendo de él». Mark permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. Luego, con una expresión decidida, habló. «Alice, esto es muy serio. Debes ir a la policía». «Lo sé, pero aún no puedo». La voz de Alice era urgente. «Necesito pruebas. Henry es astuto, y no sé hasta dónde llegaría para mantener este secreto». Miró a Mark con desesperación en los ojos. «Necesito tu ayuda». Mark asintió, con una expresión firme. «Por supuesto que te ayudaré. Vamos a descubrir qué está pasando». Con la ayuda de Mark, Alice comenzó a trazar un plan. Henry no debía sospechar que sus recuerdos estaban volviendo. Tendría que fingir, engañarlo hasta estar segura de que podía actuar con seguridad. En los días que siguieron, mientras Henry continuaba visitándola con su sonrisa devota y sus historias de un pasado que ella no podía recordar, Alice lo observaba con atención, buscando cualquier señal de que estuviera ocultando más de lo que ya sabía. Mark comenzó a investigar discretamente, buscando información sobre Henry que pudiera confirmar las sospechas de Alice. El desafío era enorme, y el peligro inminente. Pero ahora, con la ayuda de alguien en quien podía confiar, Alice se sentía un poco más segura. Sabía que el camino hacia la verdad sería largo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, paso a paso. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de secretos y revelaciones. Mark, con sus conexiones en el mundo jurídico y su determinación por ayudar a Alice, logró descubrir lo que ella temía. Henry estaba involucrado en algo mucho más grande que una simple traición emocional. La primera señal de que las sospechas de Alice eran reales llegó a través de movimientos financieros. Mark, con su habilidad para acceder a registros confidenciales, descubrió grandes retiros de dinero de las cuentas de Henry, sumas que parecían estar siendo usadas para algo turbio. «Alice, esto es perturbador», dijo Mark, entregándole un conjunto de documentos. «Él está desviando dinero. Y hay más». Mark hizo una pausa, preparándola para lo que vendría a continuación. «Estaba preparando contratos para tomar el control total de tus empresas mientras estabas en coma». Alice sintió que el estómago le daba vueltas al leer las pruebas. Henry, el hombre que decía amarla, no solo estaba traicionando su confianza, sino que también planeaba robarle. Pero lo que descubrió a continuación fue aún más devastador. Mark consiguió rastrear mensajes y registros telefónicos entre Henry y una mujer, revelando un caso extramarital. Los mensajes eran claros. Henry y su amante estaban planeando estar juntos tan pronto como Alice estuviera fuera del camino. La frialdad en las palabras que intercambiaban hizo que Alice sintiera un escalofrío por la espalda. El accidente no había sido una simple tragedia,
había sido un intento de deshacerse de ella. Él intentó matarme, Alice susurró, con los ojos fijos en los mensajes, mientras la verdad finalmente se revelaba por completo. Mark asintió. La preocupación en su rostro era evidente. Tenemos que ir a la policía ahora, Alice. Tenemos suficientes pruebas. Él no puede quedar impune. Alice, aunque asustada, sabía que era lo correcto. Henry era peligroso, y ahora que ella sabía demasiado, no había otra opción más que actuar antes de que él hiciera algo peor. Con la ayuda de Mark, reunieron todas las evidencias y acudieron a la policía. Cuando Henry fue arrestado bajo la acusación de intento de homicidio y fraude, Alice finalmente sintió que el peso que había cargado durante semanas comenzaba a disiparse. Por fin estaba libre, libre de Henry y de la sombra de peligro que había colgado sobre su vida desde el accidente. Pero, al mismo tiempo, sabía que aún le quedaba un largo camino de curación por delante. Con Henry tras las rejas, Alice finalmente pudo comenzar a reconstruir su vida. La sensación de libertad, tras semanas de tensión y miedo, era indescriptible. Aún así, las cicatrices emocionales eran profundas, y el camino hacia la recuperación sería largo. Mark permaneció a su lado durante todo el proceso, siendo un pilar de apoyo cuando más lo necesitaba. Las semanas pasaron, y lo que comenzó como una amistad y una colaboración para investigar pronto se transformó en algo más. Alice y Mark se acercaron aún más, y con el tiempo, el cariño entre ellos floreció en algo más profundo. Al principio, Alice dudó. Después de todo lo que había pasado, lo último que esperaba era enamorarse nuevamente. Pero Mark era diferente. Había estado a su lado, no como un salvador, sino como alguien que creía en ella, que la apoyaba incondicionalmente. «Siempre has estado aquí para mí», dijo Alice un día, mientras caminaban por un parque, el aire fresco de la mañana envolviéndolos en un tranquilo silencio. «No sé cómo lo habría hecho sin ti». Mark se detuvo y se giró hacia ella, sus ojos brillaban con emoción. «Alice, no hice nada que tú no estuvieras lista para hacer. Eres más fuerte de lo que piensas». Sonrió, pero había algo más en su mirada, algo que Alice no había notado hasta entonces. Y me enamoré de esa fuerza. Alice sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía, en el fondo, que sentía lo mismo. «Yo también, me enamoré de ti, Mark». La declaración fue simple, pero cargada de sinceridad. A partir de ese momento, Alice supo que finalmente estaba lista para comenzar de nuevo. Con Mark a su lado, el futuro parecía prometedor, aunque el camino hasta allí hubiera estado lleno de dolor e incertidumbre. Juntos, decidieron hacer un viaje, algo que Alice siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el valor. Y fue durante ese viaje, en una playa aislada al atardecer, cuando Alice finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Miró a Mark a su lado y sonrió, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, completa. «Gracias por estar a mi lado», dijo, con una voz suave y tranquila. Mark apretó su mano con cariño. «Siempre estaré aquí, Alice, para lo que sea». Ahora, Alice sabía que, con Mark a su lado, podría enfrentarse a cualquier cosa, y el futuro, por incierto que fuera, estaba lleno de nuevas posibilidades.